Hola chavos, bienvenidos a esta clase que se llama Diseño Digital. Yo voy a ser su maestro de esta materia. Va a ser una materia muy interesante, una materia muy práctica, aunque al principio las dos semanas van a ser más teóricas en cuestión de ejercicios, ¿no? Que pues sí van a ir relacionadas con diseño gráfico, por supuesto, pero también hay que ver teoría, ¿no? Entonces, les cuento un poquito de mí. Aparte de que soy diseñador gráfico, estudié animación 3D, también estudié una especialidad en educación y por supuesto la maestría y el doctorado también en tecnologías educativas. Entonces, pues sí le sé un poquito a esta parte de las cuestiones de diseño gráfico y las tecnologías de la educación también. Entonces, pues vamos a adentrarnos en el tema perfectamente bien para que les quede bien claro qué es los ejercicios que deben entregar y los temas que vamos a ver y algunas formas de cómo desarrollar sus proyectos también y los puedan entregar en tiempo y forma y que estén bien hechos. Les comento esta parte de que estén bien hechos porque sucede que a veces no los entregan a tiempo y ese también es un problema. Y es importante que se entreguen completamente a la materia, aunque sabemos que todo esto es en línea, pues deberían de aprovechar toda la semana, aunque muchos digan que están trabajando, pues empezar a hacer sus trabajos eh, por la semana, no llegando hasta el sábado y el domingo para preguntar dudas, que por supuesto, obviamente, si preguntan dudas sábado y domingo, pues difícilmente les voy a poder responder a tiempo, ¿no? Porque no me dan el suficiente tiempo para responderles, porque recuerden que también tengo mis actividades presentes, ¿no? Entonces, tomen eso en cuenta y también tengan mucho cuidado de estar entregando trabajos atrasados. Y sabemos que aunque la carrera te dice que puedes tener toda la semana, pues no se aprovechen de ciertas cosas y simplemente entreguen en tiempo y forma como debería de ser, ¿no? Evítense también problemas de que a lo mejor el maestro no lo calificó bien o no lo hizo bien, pero pues ustedes también están entregando mal y a destiempo, ¿no? Y eso es importante. Y les comento esto porque también lo he visto en otras materias que me ha tocado dar. Y desafortunadamente muchos alumnos estamos hablando de que de repente dicen, ¿sabes qué? Tengo 2 semanas de retraso y no he entregado nada. Pues sí, no has entregado nada y sabemos qué significa eso, ¿no? Cuando no has entregado nada en 2 semanas. Difícilmente vas a alcanzar el promedio deseado, ¿no? Entonces eviten eso, cuiden su trabajo, cuiden su tiempo, cuiden sus trabajos y recuerden que vienen a aprender. Y esa es una parte primordial de cuando estamos estudiando, ¿no? Aprender, no ir pasando por ir pasando. El chiste es aprender y aprender a resolver y hacerlo bien, como se debe en tiempo y en forma. Porque si yo fuera un cliente, pues definitivamente, pues tal vez no serían los diseñadores que yo estoy buscando, ¿no? ¿Por qué? Porque no me están entregando en tiempo y forma y por supuesto eso es lo que quiere un cliente. Entonces hay que aprender a hacer las cosas bien desde el inicio. Entonces les deseo lo mejor y recuerden muy bien, para los maestros no existe nada que se llame personal. Es decir, yo no los conozco, ustedes no me conocen realmente, no somos amigos, somos colegas, próximamente serán mis colegas, lo cual es muy bueno, pero mientras no lo sean, no son mis colegas, siguen siendo mis alumnos. Entonces, vamos a entregarnos bien a lo que nos toca a cada uno, la posición en la que estamos y a manejar esto de la forma correcta y trabajar juntos para llegar a un trabajo y a una resolución de problemas perfectos, que recuerden que para eso estoy, porque soy su maestro. Bueno, podemos ver allí en la pantalla la carta descriptiva. Si se pueden dar cuenta, pues tenemos el fin de aprendizaje. ¿Cuál es el fin del aprendizaje? Diseñar imágenes en computadora para la generación de gráficos que solucionen diferentes problemas asociados con la representación y composición de ciencias y artes. Entonces, ese es el fin del aprendizaje. Vamos a ver primero algunas cositas aquí como los criterios de evaluación. Vayan viendo los porcentajes. En la semana 1, ¿qué vamos a ver? Bastante sencillo. Tienen que responder unas preguntas en el foro. Estas preguntas pues las pondremos ahí en la plataforma para que las vean. Son bastante sencillas. Por supuesto van a tener los recursos didácticos para poder resolver esas preguntas, aunque también ustedes tienen la obligación de buscar en internet estas respuestas y deben de ser concisas y claras. Les recuerdo, hay también partes en ocasiones en que los foros nada más agarran y pegan la información. ¿Saben lo que significa eso?
pues nada más copiar y pegar. No hay un razonamiento como tal de lo que se está preguntando. Nada más se está respondiendo las preguntas. Ahora, debemos también compartir esa información con sus compañeros. Quien no lo haga, por supuesto, pues tiene puntos menos. No hay de otra. Es lo mismo que sucede con trabajos atrasados. También va recibiendo menores porcentajes. Entonces hay que cuidar bien las instrucciones que nosotros leamos y veamos en la carta descriptiva o también en la plataforma para que puedan resolver los ejercicios correctamente. Entonces, el tema pues se trata de sistemas operativos. Vamos a ver también los sistemas operativos que existen actualmente. No vamos a meternos a todos porque no todos nos abocan a aprender de ahí. Sin embargo, sí los más conocidos. Ahora, también tenemos otro ejercicio que se llama mapa conceptual. Este lo van a hacer sobre la psicología, sobre el color, conocida como la tabla de Annex. Es un PDF que también viene incluido ahí, nada más tendrán que leer, encontrar y por supuesto hacer su mapa conceptual. Este mapa conceptual, pues les recuerdo que puede ser hecho en Word, puede ser hecho ¿cómo se llama? En PowerPoint, etcétera. También tenemos el ensayo. El ensayo también es de la psicología del color, pero en este caso, pues el PDF es de la Escuela Superior de Diseño. Entonces, podrán hacer esto. Esto no es muy complicado. Les recuerdo que un ensayo no es un resumen nada más. El ensayo consiste en que tú leas la información que tienes, ya sea de un libro, de una revista o donde lo hayas encontrado, y con tus palabras lo hagas. Porque si se tratara de hacer copy-paste para todo, pues entonces mejor no damos la materia, no damos la clase. ¿Estamos claros en eso? Eso es importante. Si ustedes no son capaces de resumir y poder poner con sus propias palabras una información, difícilmente van a poder tener un cliente que esté con ustedes mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no pueden resolver esos problemas. Y es importante resolver esos problemas, siempre. Y en este caso, pues el cliente siempre tiene la razón, quiera o no, porque al final, pues él es el que paga, ¿no? Ahora ya decidirá ustedes como diseñadores si siguen trabajando con ese cliente o no. También eso es importante. Y bueno, pues les voy a mostrar un poquito la parte de la sesión 1. El fin de aprendizaje de la sesión 1 es conocerá las definiciones de los sistemas operativos, tipos de sistemas que hay en el mercado, diferencias entre software y hardware, además de conocer la interfaz de Adobe Illustrator. ¿Por qué menciono Adobe Illustrator? Porque es el programa principal de la materia en este caso. ¿Por qué? Porque pues vamos a basar en eso. Entonces, les recomiendo, o no sé si ya llevaron en algún momento Adobe Illustrator. Si no, pues vamos a tener que empezar de cero a explicar también cómo se utiliza Adobe Illustrator. Por supuesto, no vamos a ampliarnos tanto. ¿Por qué? Porque hay otras materias que también utilizan Adobe Illustrator y tal vez puedan ser más avanzadas sobre el programa y les permiten hacer otros ejercicios. ¿Sí? Les recuerdo, Adobe Illustrator sabemos que tiene un costo, por supuesto que sí. Sin embargo, aunque sabemos que tiene ese costo, hay páginas donde se puede descargar e instalar en sus computadoras, ya sea en su PC o en su Mac. Entonces, hay que buscar eso y hay que saber, pues tal vez en este caso, buscar la forma de que no expire los 7 días que normalmente es para poderlo instalar. Y recuerden esto, es importante que tengan el uso de su computadora. Me ha pasado que también hay alumnos que me dicen, me conecto tal día porque nada más tengo internet ese tal día. Bueno, está bien, no pasa nada. Tú sabrás cuántas veces te conectas o no te conectas a internet. O sea, eso ya es de ustedes tienen su propia decisión y yo no tengo nada que ver en ello. Por supuesto que no. A mí lo que me interesa es que ustedes me entreguen a tiempo, como debe de ser en tiempo y forma, y corregirlos y ayudarlos en lo que se pueda. Pero en este caso, si ustedes tienen un problema tal vez familiar, si les pasó algo, etcétera, pues obviamente tendrían que llamar a la escuela para pedir de favor a la escuela que les dejen entregar sus trabajos por alguna razón. Y en este caso, pues tienen que mostrar su justificante, porque a mí decirme, ¿sabes qué? Es que a mí me pasó esto, está bien. Sin embargo, si tú ya te pasaste del tiempo de entrega, pues lo siento. No es decisión mía, es su decisión propia de ustedes. Las situaciones son así y vienen de forma inesperada. Y yo también estoy de forma inesperada, que me pueda pasar algo o algo me afecte, ¿no? Sin embargo, aquí estoy y estoy para ustedes y es porque tengo que darle la importancia a la materia y espero la misma importancia de ustedes sobre mi materia. Entonces,
Tenemos el objetivo del estudiante, que es sintetizar, analizar y desarrollar proyectos relacionados con diseño gráfico a través de crear contenidos con diferentes tipos de aplicaciones o métodos. Entonces, vamos a ver este contenido temático, en este caso los conceptos básicos de edición digital de flujo de trabajo, Windows, Mac. Vamos a ver principios de color, psicología del color, tonos, brillos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar con esa sesión y también vamos a ver las preguntas del foro. Aquí están muy precisas, dicen, ¿qué es un sistema operativo? ¿En qué sistema operativo está basado el Mac OS? ¿Y qué es el software libre? El software libre es muy importante y funciona en Internet y es gratis, como su nombre lo dice. Y bueno, lo que ya les había comentado del foro. El mapa conceptual, en la tabla de Annex, les decía, tiene que venir con redacción, ortografía, referencias APA. Son importantes las referencias APA. Si no las saben usar, busquen cómo funcionan las referencias APA, pero son bastante sencillas y debe de venir también a sus trabajos. Por supuesto, debe venir la portada. Lean todos estos puntos, incluso la introducción. Y por supuesto, el ensayo, que también tiene lo mismo, ¿no? Las fechas de entrega, cuántos puntos tienes. Por ejemplo, el ensayo tiene 5 puntos, ¿no? ¿Y en qué formato se entrega? Pues se entrega en un formato PDF. ¿Sí? Vamos a ver ahora la presentación. Bien. Vamos a entender primero que nosotros tenemos que adentrarnos en el mundo de la computación. El mundo de la computación pues ya tiene bastante tiempo existiendo. Tal vez no tanto en el mercado, pero sin embargo sí existiendo, porque las primeras computadoras profesionales que se empezaron a utilizar pues fue en el ejército, ¿no? Pensemos que las armas siempre han sido las causantes o las detonantes de los avances de la tecnología en los seres humanos, ¿no? Casi siempre es así, entonces primero pasa por la industria militar y luego llega hasta nosotros para poderse expandir y modificar el universo del ser humano, ¿no? Bueno, los sistemas operativos es un programa literalmente que su función es administrar los recursos del sistema, en este caso en la computadora, dependiendo cómo esté conformada. Ahora, es un software, un conjunto de programas, porque no puede ser nada más uno. Se gestionan los recursos de la máquina, es decir, del hardware que tenemos como computadora. El hardware es la computadora. Y provee servicios básicos de aplicación. Y pues podemos ejecutarlo ya sea como administrador o como visitante. Siempre existen esas dos vertientes, ¿no? Una de las partes más importantes del sistema operativo es la parte de kernel o los núcleos en los cuales está utilizado por ejemplo, el cerebro de la computadora, ¿no? Que en este caso pues puede variar dependiendo de la computadora que se tiene y los años que tenga en la computadora, porque cada vez que sale una nueva computadora pues tiene más núcleos y es mucho más rápida, ¿no? En este caso, pues vamos a ver este recuadro que aparece aquí. Tenemos lo que es el hardware, que sería la computadora, el sistema operativo, que en este caso, en mi computadora, por ejemplo, es Windows. Y tenemos aplicaciones que serían en este caso como el PowerPoint. Y luego tenemos al usuario, que sería yo o serían ustedes, los cuales están utilizando estas computadoras. Ahora, dentro de los sistemas operativos tenemos cosas muy interesantes como los núcleos, las formas básicas en las que funcionan los núcleos. Estos, pues, ¿qué buscan? Garantizar la carga, en este caso la corriente, y la ejecución de procesos. En este caso, como estoy grabando este video directamente desde la computadora, eso sería la ejecución del recurso. Controlar las entradas y salidas, pensaríamos nosotros en lo que son los periféricos, también pensando en la cuestión de que a lo mejor nos conectamos a internet y necesitamos una entrada y una salida de ese mismo internet, pero también de, por ejemplo, cómo funcionan los programas. Los programas actualmente, que sería el software, muchos de ellos tienen, ¿cómo se dice?, localización con los servidores para que puedan funcionar. Si no lo tienen, simplemente muchos de ellos no funcionan tal cual. Sin embargo, estos pueden ser cortados también, como un cortafuegos. Ahora, ¿qué buscamos? En una parte de los núcleos es la interfaz. En este caso sería la interfaz gráfica que podemos ver aquí en la computadora. Pues en este tenemos un espacio núcleo y tenemos espacio para los programas y tenemos espacio para el usuario, que en este caso sería yo a lo mejor guardar la presentación. Ese sería el espacio del usuario que tenemos en la computadora. Ahora, en cuanto a las funciones principales de los sistemas operativos, pues están las transferencias de información internas, es decir, a lo mejor un archivo pasarlo a otra carpeta,
o en este caso subirlo a internet. Eso puede variar. Ahora, proporcionar comunicación con los operadores, sí. En este caso, pues me va a permitir a mí conectarme tal vez a internet, después subir el video a YouTube y ustedes puedan verlo. Controlar la ejecución de los programas con la detección de los errores, es decir, tenemos un antivirus que también nos dice cuando algo está mal, cuando algo no funciona, cuando hay un virus, cuando algo entra por internet y nos hace daño, entramos a una página web y sucede lo mismo, ¿no? O incluso tenemos el antivirus que nos permite decirnos a través de internet y de ese antivirus si esta página pues tiene los niveles para que podamos entrar sin ningún problema de que se filtre información o entren robots a querer entrar a nuestra computadora. Ahora podemos encadenar automáticamente las tareas, por supuesto. Una de ellas pues, es la aplicación del antivirus. Otra, si nosotros utilizamos, por ejemplo, Photoshop, podemos automatizar cómo se hace ciertos pasos para hacer algo en la fotografía, por ejemplo. Podemos optimizar los recursos, por supuesto. Entre ellas está la memoria, la unidad aritmética, etc. La memoria, pues podríamos hablar de la memoria RAM. La otra, podemos utilizar la memoria de disco, como estos discos que yo tengo aquí, ¿no? Son memorias de discos, los discos externos, ¿sí? Tenemos varias formas de gestionar. En este caso también están las USBs para gestionar todos los dispositivos. Y luego tenemos la carga y descarga automática de programas en función del espacio de la memoria de los diferentes periféricos, que ya son de los que estábamos hablando. Luego tenemos componentes básicos de un sistema operativo. Los tengo aquí enumerados para que ustedes los vean. Entre ellos se encuentra la gestión de procesos. En este caso, la gestión de procesos entra también en la parte de lo que es el CPU. Muchas veces no sabemos qué significa CPU. El CPU, digamos que es como la carcasa o el cerebro de donde están nuestros componentes de la computadora. Eso depende. En la portátil, pues es la portátil completa. En otros casos, pues es la torre que tenemos de computadora, que a veces incluso está incluido dentro de la pantalla. En mi caso no, porque estoy utilizando una laptop. Ahora, ¿qué significa CPU? Significa Central Process Unit, o unidad de proceso central. En este caso, pues obviamente el ordenador está dentro del mismo, el procesador, la memoria, los archivos, los dispositivos de entrada y de salida. Y luego tenemos las funciones del sistema operativo, que en este caso son 3. Tenemos la opción que dice planificación de procesos. En este caso, lo que busca es que en algún tiempo en específico podamos trabajar en tiempo y forma dentro de nuestra computadora, que pues eso puede variar dependiendo del procesador o la memoria RAM. Luego tenemos mecanismos de comunicación que permiten comunicarnos entre el sistema operativo, los periféricos, el internet y entre el usuario. Y luego tenemos mecanismos de sincronización, que en este caso coordinar la combinación de los dos anteriores también para tener un acceso recurrente a un cierto recurso. Es decir, muchas veces, por ejemplo, le damos clic, por ejemplo, a una carpeta y a veces se queda en proceso, estamos trabajando en ello. Eso quiere decir que a lo mejor se tarda un poquito en abrir cierta carpeta porque a lo mejor tiene mucha información, a lo mejor le hace falta memoria RAM, a lo mejor le hace falta que apliquemos el antivirus para que tire cierta información que es información basura. Son muchas cosas. Y luego tenemos también, dentro de los componentes básicos, tenemos la administración de la memoria principal. Es un almacén de casillas en bytes. Nosotros recordemos que los bytes son la unidad de medida con la que trabajan las computadoras. En este caso, es donde guardamos la información de los datos dentro del CPU o dentro de los dispositivos de entrada y salida, como ya les decía, las memorias, los discos duros, el internet. Ahora, también se encarga de gestionar el espacio responsable, conocer las partes de la memoria, por quién y cómo se utilizan también. También decide la carga de la memoria y el espacio disponible que existe para la misma y nosotros podemos utilizar y meter esa información, ya sea archivos, videos, música, lo que querramos, imágenes. Y nosotros pues tendríamos que asignar ese espacio también al momento tal vez de comprarla o liberar espacio para meter de nuevo otra información dentro de nuestra misma computadora. Luego tenemos el tercero, que son la administración de los ficheros. Los ficheros muchas veces es como que empezamos a buscar las rutas donde buscamos la información o la ruta donde está guardada un programa, donde están guardadas unas imágenes, etc. Es parte de lo mismo. Es la forma en que se administran dentro de los dispositivos de entrada y salida el almacenamiento estable.
Pensemos a lo mejor los discos sólidos que actualmente pues tú los puedes agarrar como sin ningún problema y puedes a lo mejor mover la computadora y esta no sufre daño. A diferencia de los discos que tienen realmente un disco que gira redondo dentro, que si tú mueves la computadora o algo y haces que el disco se empiece a mover de lado, entonces se empieza a generar problemas en el guardado de la información. Hay que tener mucho cuidado y lo mejor es utilizar discos sólidos parecido a lo que tenemos en una USB. Luego tenemos que administrar también los dispositivos de entrada y salida, que con esto puede ser la computadora, puede ser el teclado, puede ser el mouse. Yo, por ejemplo, tengo mi mouse de gamer, hasta mi teclado de gamer. También podría prender la luz de mi pantalla. Son muchos dispositivos de entrada y de salida que le puedes gestionar a la computadora. Básicamente lo que buscamos es que los servicios mejoren con el sistema operativo y con la computadora, ¿no? Que es la computadora que es donde viene toda la información. Ahora, existen diferentes sistemas operativos. Básicamente, el que ustedes quizá tal vez conozcan más, pues es el de Microsoft, ¿sí? Microsoft, digamos que ocupa más o menos como el 85% del mercado. Es bastante el mercado que tiene. Pensemos en el creador de Microsoft, que es Bill Gates, con otro de sus compañeros, que no recuerda, creo que se llama Paul Allen. Entonces crearon esta empresa hace muchísimo tiempo. Les recomiendo que vean una película que se llama Piratas de Silicon Valley, para que la conozcan y vean el nacimiento de Microsoft y el nacimiento también de Apple, porque están muy relacionados entre sí. Y es importante porque las competencias lo que genera es un mejor trabajo y, por ejemplo, lo que hace es que los clientes tengan la oportunidad de poder escoger entre varias empresas, ¿no? Ahora, si vemos el sistema operativo de Windows, pues vamos a tener diferentes familias dentro de Microsoft. Vamos a tener desde Windows XP, desde Windows 10, desde Windows 11. La verdad no me acuerdo tanto de los sistemas operativos de Windows, porque casi no utilizo Windows. Ahorita estoy utilizando Windows de nuevo, pero generalmente yo utilizo los sistemas operativos de Apple, que eso sí se los puedo decir de memoria. Y bueno, Windows pues empezó con su versión de 1985, y pues si nosotros recordamos, yo era un niño cuando salió eso, muchos de ustedes a lo mejor todavía no nacían, seguramente no, pero ya existía algo que se llamaba una extensión gráfica llamada MS2, pero en este caso pues no tenían lo que nosotros llegamos a ver en la pantalla, que es la interfaz gráfica, pues no existía la interfaz gráfica, literalmente era una pantalla oscura donde nada más metías textos y ya ni siquiera tenías mouse. ¿Se imaginan trabajar en la computadora sin mouse? Yo creo que sí, pero porque usan el mousepad, pero imagínate sin mousepad. Es más complicado, ¿no? Con el pasar del tiempo también los sistemas operativos de macOS fueron agarrando mucha fuerza, sobre todo ahorita con el iPhone, fueron agarrando más fuerzas, aunque en este caso pues es iOS, no es macOS, es diferente, porque en este caso es para tabletas y celulares, y en este caso macOS pues es para las computadoras que tú puedas comprar, que en este caso pueden ser las iMac, o también las MacBook, ¿no? Con sus diferentes vertientes que han ido pasando en la historia. Yo tengo incluso computadoras Mac, tengo como 3 computadoras Mac. Soy muy fan de Mac, sin embargo, esta última vez no me alcanzó para comprarme una Mac porque literalmente están muy caras y la que yo quiero pues cuesta como 65,000 pesos. Entonces, pues me compré una PC, me costó 35, que es como la mitad, un poquito más de la mitad, no, como la mitad más o menos, y tiene más potencia, ¿no? Sin embargo, el sistema operativo para mí de macOS es superior al de Windows, aunque debo de aceptar que los programas funcionan mejor en Windows. Ahora, este sistema operativo de Mac está basado en Unix. Unix es un sistema operativo mucho antecesor a Microsoft y a todos los programas que existían. De ahí radican que vienen muchos de los programas, ¿no? Entonces es bastante poderoso el macOS. Es también más fácil de programar en macOS que en Windows. También es cierto. Es mucho más fácil. Luego vamos a ver este sistema operativo que se llama Linux. Es un sistema operativo libre. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes bajar la licencia, instalarlo directamente a tu computadora y va a funcionar. Aquí el problema de ese sistema operativo es que, pues obviamente, no es que tengas que tener una licencia como tal. La licencia es gratis. Sin embargo, tendrías que instalarle muchos programas que también son gratis, que no son malos.
Sin embargo, pues no es lo mejor del mercado porque pues cualquiera puede meterle mano y lo puede modificar. Eso es bueno si eres programador, pero si eres diseñador gráfico, creo que no. Creo que no aplica y bueno, así es como funciona, ¿no? Muchas veces ustedes lo van a encontrar como GNU o Linux. Ahí podríamos ver la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, Linux es el núcleo del sistema, basado en principios constructivos del robusto Unix, que también de donde viene, en este caso, el sistema operativo de MacOS. Ahora, GNU, por su parte, es un conjunto de herramientas básicas indispensable para el funcionamiento del sistema operativo. Entonces, vean esas dos diferencias porque cuando ustedes buscan en Internet, generalmente viene Linux GNU. Ahora es importante algo muy interesante que viene ahí en el temario. Dice, el conceptos básicos de edición digital y flujo de trabajo. Y también tendremos que ver las diferencias entre las características de un documento impreso y un documento digital. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues obviamente una de ellas es que, por ejemplo, el documento impreso lo tienes en físico. Sería un tal cual una hoja, carta. Pueden ser muchas cosas, pero ya está en papel, hasta un libro. Entonces, en el digital, por supuesto, no lo tienes así. Ni siquiera lo puedes palpar realmente. No lo puedes ni tocar. Puede estar dentro de la computadora y lo puedes manipular y puedes hacer muchas cosas con él. Y lo puedes ver en un iPad, lo puedes ver en tu celular, lo puedes ver en tu computadora o lo puedes ver en muchos lados. Al igual que el documento. La única diferencia es que en este caso, pues uno es virtual y otro es físico. Ahora, otra diferencia que podemos palpar aquí es que, por ejemplo, cuando tenemos un documento escrito, pues como ya está inscrito y está impreso y es físico, pues podemos ver el texto tal cual como ahí y no podemos modificarlo realmente, no podemos hacerle cambios. Sin embargo, en un documento digital podemos hacerle los cambios que nosotros querramos, desde la tipografía, desde el color hasta agregar imágenes, etcétera. ¿Sí? Ahora, hasta podemos, por ejemplo, copiarlo, renombrarlo, eliminarlo. Entonces, esas digamos que son las características más importantes entre un documento impreso y un documento digital, que las podemos ver aquí en la pantalla. Ahora vamos a ver un tema muy importante. No vamos a trascender más allá en cuestiones de los sistemas operativos porque no tendría razón. Podríamos a lo mejor analizar el sistema Android, ¿no? O por ejemplo el iOS también, en las tabletas. No tengo aquí mi tableta, ¿o sí? Déjenme ver. Ah, sí, aquí está, ¿no? Es el sistema operativo de iOS también. Y hay otros softwares. Ay, me pegué. Tenemos otros softwares que también podríamos analizar, pero realmente no nos interesan mucho ahorita. Ahora vamos a tener que meternos al punto 2 de los temarios, que es el color. El color. Todo lo que nosotros vemos en el mundo tiene color. Por supuesto, hay animales que no pueden ver a color o ven en un círculo cromático menor que nosotros. Gracias a Dios nosotros podemos, no, bueno, no diría Dios, sino a la evolución, podemos, al tener los ojos más frontales, poder diferenciar más gama de colores. Ahora, ¿qué es el color en diseño gráfico? Básicamente, en diseño gráfico, pues es una herramienta muy grande y muy útil. Es la que nos permite también nosotros diferenciar una cosa de otra y poder vender mejor. Ahora, tiene diferentes significados, por supuesto. ¿Por qué? Porque los colores también producen sensaciones. También lo que tienen es que te producen estímulos a las personas y por supuesto generan respuestas fisiológicas. Pensemos a aquellas personas que a lo mejor van al cine y están viendo una película que tiene unos colores muy vívidos o hace cambios muy explosivos, pues también pueden producir en algún momento alguna enfermedad. O sea, te puedes hasta caer ahí en el cine, te empiezas como que te empieza a faltar el aire, etcétera. Entonces debes de tener mucho cuidado. No es para todos, sin embargo, hay personas que son susceptibles a cuestiones del color. Pensamos también en las personas que a lo mejor se ponen la ropa, cómo nos vestimos, si nos vestimos más con colores oscuros, colores claros. Sí, también depende mucho de la zona geográfica en la que vivimos, depende mucho del sol, depende mucho del frío. Todo eso influye en cuestiones del color. La gama de colores, pues si ustedes se dan cuenta, cada vez aumenta cada vez más y las pantallas también son el reflejo de ello, cada vez son más nítidas. Ustedes tienen pantallas en su casa, entonces estas pantallas cada vez van aumentando la gama de colores y se va volviendo todavía casi cada vez más realista, incluso a veces muy superior a lo que nosotros alcanzamos a ver realmente
como observamos nosotros y utilizamos nuestros ojos. Ahora, todo esto del color, pues también tiene una teoría del color. En este caso, pues, si lo movemos o nos vamos a la parte más básica, pues vamos a darnos cuenta que el color es el resultado de ondas luminosas. Necesitamos la luz blanca para poder encontrar esas variantes hacia llegar hacia el negro. ¿Cómo funciona? Pues simplemente utilizamos nuestros ojos y estos se van directamente, reciben esa información y va directamente al cerebro, lo cual nosotros interpretamos y le damos un significado, que eso ya viene con el aprendizaje. Básicamente viene con el aprendizaje. Y pues por supuesto viene influenciado por todo lo que nosotros vivimos en lo que estamos observando y viendo. Ahora, desde el punto de vista físico, vamos a darnos cuenta que la luz ilumina cuerpos, ilumina objetos. En algunas ocasiones podríamos ver esas ondas. A esas ondas a veces las podríamos ver en el cielo. Son como, a lo mejor cuando se abren las nubes y se ve el atardecer, son un poco de ondas de luz. También podríamos verlos cuando si vamos al norte, al polo norte. No recuerdo ahorita los nombres, pero se ven en la noche se ve las ondas boreales. Creo que se llama así, no son ondas boreales. Nubes boreales, no me acuerdo bien el nombre ahorita, pero esas también están de colores y las podemos ver, y también es un reflejo de la luz que se refleja del sol, como toca la tierra, la atmósfera y le da esa forma y también se mueven. Por ejemplo, también tenemos aquí que la teoría del color se utiliza en todo, se utiliza en la pintura, se utiliza en el dibujo, se utiliza en la ropa, se utiliza en las pantallas, tiene una gama de oportunidad que el color te permite expandirte hacia lugares cada vez más diferentes y más grandes. Digamos que el color está en expansión. Ahora también a alguien se le ocurrió ponerle reglas y fundamentos a muchas cosas, incluso hasta los mismos nombres de los colores. Y también se le ocurrió en algún momento mezclarlos para darnos de los colores básicos a los secundarios, que también vamos a ver un poquito de esta parte. Y obviamente es algo que se lleva estudiando desde hace mucho tiempo, ya sea por los científicos o los artistas cuando están trabajando con toda esta gama de colores. Ahora, tenemos el círculo cromático que lo creó esta persona, que se llama Albert Munsell. Si nosotros vemos el círculo cromático, vamos a darnos cuenta que tenemos aquí dentro los colores primarios que van trascendiendo entre sí. ¿Cuáles son los colores primarios? O que nosotros reconocemos, por ejemplo, en la pantalla, porque recuerden que hay lo que se ve en la pantalla y en lo impreso. Nosotros si pensamos en lo que se ve en la pantalla, vamos a pensar en los colores RGB, que son rojo, verde, rojo, RGB y azul, ¿no? Son los colores. Y luego tenemos los colores impresos que son CMYK, donde vamos a agarrar el amarillo, el magenta, el azul, ¿sí? Y utilizamos también el negro. Es un extra que se va a utilizar. Ahora, dentro de ese círculo cromático, si lo vamos viendo ahí, vamos a ver cómo aparecen los otros cuando se mezclan entre un color básico con otro color, con un color secundario. Vamos a pensar que si mezclamos, por ejemplo, el rojo y el amarillo, aparece un naranja. Si mezclamos, por ejemplo, el amarillo con el verde, si pensamos en el amarillo con el azul, nos va a salir un verde. Si pensamos a lo mejor entre el azul y el rojo, vamos a pasar incluso del violeta hasta el rosado, ¿sí? Entonces va a haber diferentes gamas de tonos que van a ir apareciendo. Obviamente también existen los colores terciarios, pero aparecen de la mezcla de los colores secundarios, ¿sí? Ahora, el círculo cromático, pues básicamente representa lo más básico del color. Representa diferentes longitudes, diferentes tonos. Y obviamente los que más se distinguen, pues son los colores RGB, ¿no? Ahora vamos a ver que también tiene que ver con la cuestión de la luz. Es decir, si son RGB tienen que ver que están más relacionados con la luz, como los CMYK están más relacionados hacia el negro. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Hay colores, por ejemplo, análogos, tenemos colores complementarios y tenemos colores triádicos también. Pero estos obviamente van modificándose dependiendo de los intervalos como se van manejando, cuando se están mezclando. Dentro de ellos tenemos también la parte de lo que es el tono, que el tono es la identidad del color y un diseño que se pueden crear interacciones de distintos tonos. También existe en esa variedad. ¿Y en qué varía? Que tiene unas cualidades ópticas según la proximidad al círculo cromático.
Ahora, pueden ser similares y diferentes en algunas cosas, sí, pero también pueden ser contrarios y también hay algunos que se contrarrestan entre sí para darnos una tonalidad muy diferente, ¿no? Ahora, si lo vemos a lo mejor, esto a lo mejor lo ves así en la pantalla, pero si lo viéramos en el mundo impreso, vamos a darnos cuenta que cuando compramos una impresora, por ejemplo, que es un periférico de salida, en algunas impresoras antes te venía nada más, te venía el negro, después aparecieron los 3 colores básicos y luego te agregaron incluso, aparte del negro, el amarillo, el rojo y el azul, pero también te empiezan a agregar algunas otras tonalidades, otros tonos que te permiten dar otros colores muy interesantes dentro de la gama de las impresoras, ¿no? Ahora, dentro de esto también de los colores vamos a tener algo que se llama brillo. El brillo está muy relacionado entre la oscuridad. ¿Por qué? Porque el brillo también puede generar muchos contrastes que necesita a lo mejor algún objeto para contrastar con otro color. Ahora, también tienen muchas tonalidades, no necesariamente nada más son los colores claros, también tienen que intervenir en este caso también los colores oscuros. Hay extensiones rítmicas, por ejemplo, como aparece aquí. Una extensión rítmica se trata de una serie de valores más luminosos y más oscuros que se consideran rítmicos y hay saltos reconocibles entre las sombras. Recordemos que también las sombras juegan un papel importante dentro de la gama de colores o cuando la estamos utilizando en diseño gráfico. Las sombras también nos permiten a nosotros crear penumbra. La penumbra muchas veces hace que los espacios se vean mucho más interesantes cuando, por ejemplo, entra luz por el sol o prendemos una lámpara, ¿sí? Ahora, los colores análogos, pues no necesariamente son creados en la computadora, son los que podemos utilizar utilizando elementos como la mano, o un lápiz o un plumón. Y luego tenemos los progresivos, que son secuencias de valores entre los colores que se consideran progresistas y el efecto del conjunto de estos es percibido como un aclaramiento o un oscurecimiento continuo dentro de la paleta de colores en cuestión, ¿sí? Recordemos que cuando vamos a comprar pinturas también existen los pantones. Esos colores también es una gama de colores altísimas que puedes llevarte a cualquier parte del mundo y también existe la misma gama de colores, hasta un color hexadecimal, que en este caso vamos a ver más adelante. Ahora tenemos la saturación. La saturación también te permite, en este caso, no tener a lo mejor un degradado, que también es otra palabra que se utiliza mucho en diseño gráfico. La saturación es la independencia de un tono. Normalmente tiene el efecto de brillo o de temperatura. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, se dice, o sea, podido científicamente medir que, por ejemplo, si tú llevas ropa negra y está el sol, normalmente la ropa negra absorbe el calor o la luz del sol. De la misma forma, del lado contrario, cuando tú traes ropa blanca o algo blanco, lo único que hace es reflejarla, pero no mantenerla dentro del cuerpo. Por eso es que muchas veces ves, por ejemplo, el oso polar que está en blanco, aunque por dentro su piel es oscura, ¿no? Realmente, y entonces pues repele en este caso el calor para que se mantenga en este caso caliente por dentro y frío en cuestión del pelaje, ¿no? Ahora también tenemos aquí muchas cosas como contraste de cantidad. En este caso consiste en juxtaponer dos o más colores de intensidad similar para que simultáneamente aparezca una pequeña cantidad de color no saturado dentro de otro que sí está saturado, ¿no? Es una alteración de color básicamente. Ahora, estas variaciones de saturación pueden variar. Puedes crear atmósferas, diseños, disminuyen las saturaciones de los tonos y hasta parece más oscuro y en algunos casos parece más vibrante. Puede ser una habitación o puede ser una pintura, ¿sí? Entonces hay que empezar en los colores, en todo este tipo de información que nos puede ayudar para cuando estemos haciendo algún trabajo de diseño y, por ejemplo, que le encante a nuestro cliente y sobre todo que impacte hacia las generaciones o las personas que van a usar ese producto o quererlo comprar. Creo que me pasé. Tenemos saturación. Ahora vamos a ver la parte de la temperatura. Lo que les decía. Si tú, por ejemplo, dejas un objeto negro donde le está dando el sol, vas a ver que se va a estar muy caliente al poco tiempo. Y si dejas algo blanco, es muy probable que no esté caliente. No de la misma intensidad o la misma forma, ¿no? En esto también nosotros podríamos llamar los colores fríos y colores calientes, ¿no?
Por eso sucede muchas veces que en latitudes como México los colores son más vibrantes que por ejemplo en Suecia, que los colores son más tipo pastel, en donde no pueden ser tan intensos porque precisamente la luz que entra del sol en esos países no entra de la misma forma a sus hogares, e incluso entre ellos, y por eso también existen las razas en cuestiones del color. Ahora, también los colores, por ejemplo, manejan la parte de la secuencia de los colores análogos que utilizamos siempre en el círculo cromático y los conocemos, como ya les mencioné, como cálidos y fríos. También existen agrupaciones análogas que realizan transiciones de color, es decir, de un color pues debes de pasar por otro intermedio para llegar a otro, ¿no? Y luego tenemos contraste de cantidad. Se comportan de forma diferente porque utilizan la intensidad y la luz para diferenciar la cantidad que existe entre un efecto de percepción de temperatura relativa. Es decir, a lo mejor empiezas a ver una gama de tonalidades diferentes, pero no siempre son degradado secuencial. ¿Por qué? Porque puede haber diferentes degradados dentro de sí. Es decir, en algún momento dado, a lo mejor ese color se vuelve a repetir de donde venía de origen, se vuelve a repetir en medio tal vez y después desaparece. A eso se refiere con las cuestiones de temperatura. Otra parte importante es la aplicación de los colores en los medios digitales. Dentro de la psicología del color, si nosotros nos metemos a la parte de los significados, pues depende mucho de para qué se usen esos objetos, básicamente. Pero, por ejemplo, si lo usáramos a lo mejor en un logotipo, sabríamos que muchos de los logotipos, por ejemplo, para una empresa, pues es raro que haya muchos logotipos a lo mejor rojos. Se van más relacionados al blanco y al azul, por ejemplo, porque lo hace ver como más ejecutivo. Pero eso ya es una cuestión que se maneja directamente desde hace mucho tiempo, incluso antecesora a mí, para saber cómo esos son los significados de por qué realmente esta empresa tiene también estos colores, ¿no? Pensemos en alguna empresa que haya pasado anterior, como por ejemplo la de Apple. Si nosotros pensamos en la empresa de Apple, cuando ustedes veían la manzana no era así. La manzana anteriormente era de colores. ¿Y de qué colores eran? Hagan de cuenta que estamos viendo un arcoíris, aparte de que tenía su eslogan que decía Think Different, pero ese logotipo también cambió. ¿Por qué? Porque el logotipo tenía los colores de la bandera LGBT. Y qué bueno que cambió, porque les dio mucho más soltura. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, la manzanita de Apple, ya ni siquiera dice Apple, nada más es la pura manzana y todo el mundo sabe lo que lo identifica, ¿no? Eso fue porque ya pasó mucho tiempo en la cual la gente ya identifica y ya sabe que en el mercado está ahí. Pero mucha gente, por ejemplo, no sabe cuál es el eslogan y el eslogan es Think Different. ¿Sí? Entonces, y así van a ir cambiando con el tiempo también. Ahora, vamos a pensar que también en los medios digitales utilizamos el color en las tipografías, ¿no? Las tipografías también son muy importantes. Las mismas las vamos a ver más adelante en un tema, creo que es el tema 3, que ya no tarda mucho en que empecemos a hacer el siguiente video para empezarlo a utilizar. Ahora, si ven esta tablita que está aquí, que dice qué significados tiene cada color, esta es muy interesante. ¿Por qué? Porque podremos darnos una idea mucho más precisa de lo que significa cada uno. Por ejemplo, dice el violeta es a veces considerado comprometido, pero también es misterioso y esquivo. ¿Sí? Sin embargo, a lo mejor siendo masculino yo, sería muy difícil que utilizara un violeta a lo mejor para mi ropa. Sería complicado. Quizá no me atrevo. Quizá a lo mejor si yo fuera gay, podría utilizarlo sin ningún problema y me sentiría muy bien con ello. Sin embargo, como no lo soy, no me siento comprometido tal vez con ese color o utilizarlo, ¿no? No tiene nada que ver con que los gays lo utilizan más. Sin embargo, sabemos que las personas gays pueden utilizar toda la gama de colores y no tienen ningún problema para cómo los vean, porque ya se aceptaron a sí mismos y eso es importante. Entonces eso les permite escoger dentro de la gama de colores todos los que ellos quieran y no tienen ningún problema con ello. Por ejemplo, les decía el azul. El azul es para calmar y crear una sensación de protección o seguridad. Es un resultado de su corta longitud de onda. Por eso es que ves muchos policías, por ejemplo, vestidos de azul. Porque el azul lo manifiestan con seguridad, ¿no? Y el amarillo, que muchas veces lo ves en la naturaleza y pues también te marca como precaución. No peligro, pero tal vez sí precaución. Y luego tenemos el rojo, que también despierta incluso desde la adrenalina hasta cuando nos enojamos, que nos ponemos rojos.
También evoca un sentimiento de amor, de intensidad. Entonces, por eso es que se representa generalmente el corazón de color rojo. Y bueno, y así tenemos diferentes significados para toda la gama de colores. Entonces, pues bueno, creo que esta es la última parte que vemos del primer video. A veces me han dicho que los videos son muy largos. Yo les diría, pues luego tienen muchas dudas. Es mejor que el video sea largo, que lo puedan ver con calma, lo puedan regresar y entonces yo les pueda responder esas dudas a través del video. Creo que sería como lo más práctico, ¿no? Entonces recuerden hacer sus trabajos, van a estar arriba y pues nos vamos a ver en el segundo video. Que les vaya bien y por favor entreguen en tiempo y en forma. Cuiden ¿cómo se llama? Su ortografía porque también va a ser revisada. Utilicen, por favor, el corrector ortográfico de Word porque es importante. Aunque nosotros estemos utilizando en algún momento Illustrator para hacer cosas, utilicen el corrector ortográfico. Utilicen también el logo de UNIDEP, porque les recuerdo que deben venir con portada algunos trabajos. Los que diga la información de la carta descriptiva, así debe de venir. Por favor, no omitan eso, porque recuerden que son puntos menos cuando van entregando sus trabajos en otras denominaciones que yo no se los pedí, ¿sí? Y utilicen sobre todo su creatividad para hacer los trabajos. ¿Por qué? Porque son diseñadores. Quiero ver creatividad. No quisiera ver trabajos nada más tan simplones y tan sencillos. Y les tengo que comentar algo. Es más raro que me entregue un hombre masculino, entregue un trabajo con mucho diseño. Es muy raro. Es más común que las chicas, las mujeres, hagan estos trabajos. Y yo las felicito mucho a ellas porque le echan muchas ganas en la parte del diseño. Y eso es muy bueno. No quiere decir que los hombres no lo hagan, pero esperaría que si ustedes están estudiando diseño gráfico, pues me entreguen trabajos con diseño. Entonces también hay que echarle ganitas a esto, ¿no? Nos vemos en el siguiente video.